Pues muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos hoy platicando con Claudia Corol, comunicadora feminista de Argentina, una gran compañera maestra también de muchas de nosotras, a quien agradezco profundamente que nos pueda acompañar el día de hoy. Como decía, Claudia es comunicadora feminista de Argentina, integrante de la Red Feministas de Apia Yala y del equipo de educación popular de Pañuelos en Rebeldía de Argentina. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Pues la idea es saber, como decía, cómo estás en este contexto de pandemia, cuáles han sido las lecciones aprendidas a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel organizacional incluso, de esta pandemia, sobre todo pues que tú has sido una guía para muchas de nosotras sobre los feminismos populares, sobre cómo el buen vivir, ¿no? Cómo poder vivir de una mejor manera. Entonces, queremos tener ese primer acercamiento contigo, saber cómo estás, cuáles son las lecciones aprendidas y en un segundo momento platicar más sobre estas enseñanzas, sobre tu labor, sobre la labor que has tenido en cuanto a los feminismos populares. Bueno, primero te agradezco muchísimo la posibilidad del diálogo, porque precisamente en tiempos de aislamiento poder generar puentes y vínculos y encuentros creo que es algo fundamental. Y hace un minuto nomás te estaba preguntando sobre las plataformas y las formas de conectarnos, porque también ha sido un acelerado ejercicio de comprender cómo funcionan mejor las redes para estar siempre en vinculación. Y creo que una de las experiencias, de los aprendizajes de esta pandemia que no terminó, que continúa en nuestro país, estamos en uno de los momentos de pico máximo del contagio, en Argentina me refiero, y donde lamentablemente estamos sufriendo la muerte de muchas personas, donde se constata duramente la desigualdad social, ¿no? Es decir, algo que nos cuesta, que no queremos acostumbrarnos, es a este dolor que significa saber que hay gente condenada, no por solamente el contagio de un virus, sino porque la desigualdad estructural históricamente generada por el capitalismo, por el colonialismo, por el patriarcado, hoy se vive con mucha fuerza sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Las zonas que están más afectadas de la propia capital, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de distintas provincias, son aquellos lugares donde la gente ha vivido hacinada por años y años, donde a veces no hay agua, donde a veces no hay energía eléctrica, donde acceder al alimento es una tarea casi heroica, porque, claro, nos dicen quédate en casa, y bueno, se sabe que es una de las propuestas, pero quédate en casa sin comida significa no morir del virus, sino morir de hambre. Entonces, salís de la casa asumiendo el riesgo que esto significa para mucha gente, y salir de la casa puede significar también ser detenido, ser reprimido, a través de mecanismos diversos de control social. Entonces uno se pregunta, bueno, más que aprender es ratificar con mucho dolor estos modos en que el capitalismo, por ejemplo, en su afán de máximas ganancias, ha generado un modelo monstruoso de producción y reproducción de la vida. Producción, por ejemplo, a través de la cría industrial de animales, que se sabe que es uno de los focos de donde surge el virus, a través del agronegocio con sus venenos, a través de los distintos modelos extractivistas que se continuaron desarrollando en estos días de pandemia, porque nosotros nos dicen quédate en casa, pero le han abierto las puertas a las transnacionales, por ejemplo, para que en lugares, en territorios que la población ya había dicho que no quería, por ejemplo las petroleras, como es Esquel, un lugar emblemático, se vuelve a intentar avanzar con esos proyectos transnacionales sobre la vida de nuestros pueblos.
Yo decía, comprendemos y aprendemos que muchas de las cosas que hemos venido sosteniendo, más allá de las consignas, son realidades vitales. O sea que lo que tenemos enfrente son proyectos de muerte, y lo que necesitamos y las formas de sobrevivir que estamos encontrando tienen que ver con la comunidad, con la defensa del territorio, con el cuidado de la vida, y esto es un desafío de los sectores populares hoy, de generar mecanismos de cuidado del territorio, el primer territorio, nuestros cuerpos, en el caso de las mujeres y de las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, y cuidado del territorio tierra, cuidado de los espacios donde se generan nuestros proyectos de comunidad. Entonces, las mujeres estamos en la primera línea hoy del cuidado de la vida. Se multiplicaron una vez más, como en otros momentos, los comedores populares, las ollas populares, las huertas comunitarias, formas de cuidado de la salud. Hay un proceso abierto de recuperación de saberes ancestrales sobre cómo alimentarnos, sobre cómo sanarnos, y esto me parece que es la parte esperanzadora, digamos, en el marco de la pandemia, que no solo tratamos de resolver el sobrevivir, el alimento, sino cómo nos alimentamos. Y ahí se abre paso a un diálogo sobre soberanía alimentaria, sobre cómo es la forma de relacionarnos campo-ciudad. Es decir, bueno, estoy saltando de un tema a otro, pero diciendo, así estamos todos los días, ¿no? Al tratar de sobrevivir, al tratar de acercar algo a tal colectivo, a tal comunidad, a tal persona, que también está la situación de las y les migrantes, por ejemplo, varados en las ciudades que no son sus ciudades de origen y que todavía no pudieron retornar a sus territorios. Y estamos así, haciendo ejercicios de comunicación y tratando de resolver las posibilidades para aquellas y aquellos que no lo están pudiendo. Así que se suponía que teníamos que estar en pausa, pero no podemos parar a veces ni un minuto porque las necesidades se multiplicaron, ¿no? Sí, claro, como dices, el lema es quedarse en casa, pero justo la idea de estas charlas es visibilizar que las defensoras prácticamente no podemos quedarnos estáticas, sino más bien, como dices, se ha duplicado, triplicado el trabajo, porque son muchas las necesidades y muchos los focos de atención en los que tenemos que estar muchas veces, y que justamente, como decías, se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es algo como nuevo, sino más bien es algo que tú justamente a través de la educación popular feminista y a través de visibilizar los feminismos populares, has como puesto ese foco ahí que lamentablemente pocas veces escuchamos. Entonces, quisiera entrar en esa parte de tu trabajo, ¿no? Como defensora de los derechos humanos, como defensora de los derechos de las mujeres, como comunicadora feminista. Si pudieras comentarnos de dónde surge esa labor, esa inquietud. A veces lo elegimos, a veces es pues que nos toca porque la vida nos coloca en esos lugares, pero quisiéramos justamente que tú nos compartas cómo surge tu labor como comunicadora feminista, como defensora de los derechos humanos, como educadora popular. Esto viene del siglo pasado, ahora voy a hablar así como dinosauria, ¿no? Tratando de recordar incluso cómo empezó todo, porque incluso el término defensoras es un término del siglo XXI, ¿no? En el siglo XX por ahí no nos identificábamos de ese modo, sino como parte de las luchas populares, tratando de que nuestras luchas fueran revolucionarias, pudieran transformar estos sistemas de muerte del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, por ahí, que todavía en mi caso no lo identificábamos tan claramente. Pero para ser claras, es una lucha que cuando queremos cambiar el sistema o los sistemas de opresión y dominación, yo empecé de muy chiquita en la secundaria, decía hace muchos años, bueno, nos enfrentamos con que el modo en que responde el sistema de dominación es a través de la brutal violencia para
que quitarnos todos los derechos. Entonces, apenitas empezada la lucha en la escuela secundaria, una lucha que sentíamos en los años 70 que estaba mucho más cercana a la transformación social y que la imaginábamos ahí, que ya la estábamos tocando con las manos. En el 76 tuvimos el golpe de Estado en Argentina, un golpe de Estado genocida, más de 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. En mi caso, más tomándolo desde lo personal, más de 70 compañeros de mi colegio secundario están desaparecidos hasta el día de hoy. Y entonces ese fue como los primeros golpes que recibimos, ¿no? Y aparte estaba muy cerca del golpe de Estado en Chile, 73, el golpe de Estado en Uruguay. Es decir, en el Cono Sur se vivían una cantidad de golpes de Estado y entonces tuvimos que aprender a defender los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida en primer lugar, ¿no? Es decir, salimos a buscar a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, eh, todos los días sabiendo de algún otro caso de ese tipo. Eh, Fueron varios años de lucha contra la dictadura y cuando se retira la dictadura, yo no digo que la derrotamos porque también hubo una estrategia de retiro y de modificación de los sistemas de dominación, nos creíamos ya que estábamos de nuevo, a partir de las democracias, en una posibilidad muy cercana de transformación social, pero esa primavera democrática enseguida mostró sus límites y ahí, en mi caso, siento que es cuando crece más claramente la conciencia feminista, la conciencia antipatriarcal y la conciencia antirracista, anticolonial, porque empezamos a ver los límites para la lucha y para la defensa de los derechos humanos en las democracias, porque ya no teníamos los desaparecidos y desaparecidas de la dictadura, pero seguían desapareciendo personas y seguían en particular desapareciendo mujeres, mujeres jóvenes, y la lucha contra las redes de trata, por ejemplo, contra las redes de desaparición de mujeres, contra lo que después identificamos más claramente como feminicidios, fue parte de esa lucha ya desde los primeros años de la democracia, o de la llamada democracia, y al mismo tiempo fuimos dándonos cuenta que había pueblos que habitaban nuestros territorios y que tampoco tenían ni les llegaba esa democracia, ¿no? Los beneficios de la democracia, como dicen los hermanos y hermanas del pueblo mapuche, o del pueblo aymara, del pueblo coya, de los más de 30 pueblos originarios que hay en nuestro país. Ahí no se seguía la persecución, el genocidio continuaba, los crímenes siguen hasta el día de hoy contra esos pueblos, y entonces fuimos identificando que no eran luchas separadas que solamente tenían que unirse, como alguna vez pensamos, ¿no? Antes decíamos, bueno, la lucha antipatriarcal tenía que encontrarse con la lucha anticapitalista, con la lucha anticolonial, antirracista. Después vimos que era todo parte de sistemas estructurales de opresión que se entrelazaban y que teníamos que hacer una misma lucha. Y yo diría que de ahí sale ya como estas nuevas conciencias de un feminismo popular, que no puede ser un feminismo eurocéntrico, que no puede ser un feminismo que se quede en los límites de los estados-nación, que no puede ser un feminismo colonial, que reproduzca lógicas racistas, aunque no lo quiera hacer. El feminismo, para ser popular, necesita ser antirracista, necesita ser anticapitalista, necesita estar contra los extractivismos y necesita no quedarse en las fronteras del Estado-Nación. Necesitamos romper las fronteras y generar también en cada territorio una conciencia de feminismos plurinacionales. Y así fue como fuimos empezando a reconocernos. Gracias, Claudia. Justo uno de tus aportes es y ha sido el feminismo popular, ¿no? La pedagogía del feminismo popular. ¿Pudieras compartirnos, ya nos esbozabas de los elementos, algunos elementos de este feminismo, ¿pudieras compartirnos en qué consiste este feminismo popular y cómo lo compartes o cómo lo has vivido con otras mujeres, no solamente en Argentina, sino con mujeres de diversas regiones de Latinoamérica, incluso del mundo? Sí, a ver, pensándolo un poco históricamente, en mi experiencia fue aprender de los movimientos populares.
más que enseñar. Digo, a veces me resulta incómodo colocarme en lugar de haber aportado mucho, porque realmente caminando juntos se aprende, y no es una forma de decirlo. Para dar un ejemplo, yo empecé haciendo educación popular en los años 90, sigo todavía en el siglo pasado, con el movimiento campesino en el noreste de Argentina, un movimiento donde había fuerte presencia del pueblo Cuom, por ejemplo, ¿no? Y cuando hacíamos talleres de educación popular, donde pensábamos las estrategias de organización, de lucha del movimiento campesino, uno de los temas que aparecía con mucha fuerza era que las mujeres campesinas e indígenas tenían mucha dificultad para sobrevivir en las lógicas organizativas del movimiento campesino como estaban en ese momento. Vivían la violencia cotidiana, no tenían cómo hacerse, dar respuesta a eso y poder tener lugares, por ejemplo, de liderazgo dentro del movimiento. Y me recuerdo siempre algunas historias que a mí me marcaron porque me enseñaron, donde esas compañeras campesinas y algunas compañeras CUOM relataban que, por ejemplo, era muy importante para ellas desnaturalizar la violencia patriarcal dentro de sus familias y dentro de su organización, pero ¿qué haces después de desnaturalizarla? ¿No? Es decir, si no puedes irte de tu casa, por ejemplo, y se vuelve más dolorosa la vivencia cotidiana de la violencia porque ya sabes que no es normal que te peguen, por ejemplo. Y si sos más joven, te vas de tu casa, ¿y a dónde te vas? Bueno, y así un montón de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las mujeres. No estoy diciendo cosas, cualquier compañera del movimiento popular lo sabe, que ese es el gran desafío. No es que leímos a Simone de Beauvoir y nos volvimos feministas. Por ahí la leímos después, y por ahí no. Está bueno leerla, ¿no? No estoy hablando en contra de leerla, pero en mi caso y en el de muchas otras compañeras en los movimientos, era tratar de explicarnos por qué no podíamos, teniendo la capacidad de lucha y de organización que teníamos y que estábamos muchas veces al frente de las respuestas colectivas de los movimientos, y sin embargo nos costaba tanto en la vida cotidiana la emancipación frente a la violencia patriarcal, para dar un ejemplo, ¿no? Eso en estos días lo vuelvo a vivir muy claramente. Es decir, las primeras, o muchas de las personas que están muriendo en las villas, son compañías como Ramona de la Villa 31, cocinera de un comedor popular, integrante de la Garganta Poderosa, un movimiento popular, y una de las coordinadoras de la Casa de la Mujer en la Villa 31. ¿Por qué es una de las primeras que muere después de gritar? Porque tenía absoluta conciencia de lo que estaba sucediendo y de cómo se estaba produciendo el contagio. Porque además de denunciar y de gritar, son y somos las mujeres las que ponemos el cuerpo, como decía antes, en la primera fila. Y no se hace por falta de conciencia, se hace porque resolver con esta división sexual del trabajo las tareas de la vida cotidiana sigue siendo tarea de las mujeres. Y sabemos que muchas veces, por más que las critiquemos, si no las resolvemos nosotras, no las está resolviendo nadie. Entonces, la compañía puede saber que corre riesgos, pero sabe que si no corre esos riesgos, la comunidad en la que está puede tener otros riesgos, como es el de que no lleguen los alimentos, o que si la casa de la mujer no funciona, una mujer víctima de violencia no tiene a dónde acudir porque el Estado no da respuesta. Entonces, ¿qué son estos feminismos populares? Que es un poco lo que me preguntabas. Son estas formas organizativas que fuimos encontrando las mujeres como parte de los movimientos en muchos casos, o por fuera de los movimientos populares, para dar respuestas a la vida cotidiana desde una lógica antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, que relaciona inmediatamente la vida cotidiana y la solución de las tareas de la vida cotidiana con la lucha más general, estructural, por cambiar todos los sistemas de opresión, pero sin dejar de ver ese nexo tan fuerte entre, bueno, algo tan básico como alimentarse o como cuidar la salud, y poder también reflexionar, que eso es lo que hacemos desde la pedagogía feminista, sobre por qué tenemos estos problemas con la alimentación, o con la salud, o con la vivienda, o con el hecho que la respuesta del sistema no sea tanto desde las lógicas de la salud, sino de la seguridad. Y entonces nos estén matando a los pibes con el gatillo fácil en los barrios, desaparezcan jóvenes, como hace pocos días desapareció
un compañero, un joven, Facundo, pero hay muchos desaparecidos y asesinados, víctimas de la violencia policial. Y cuando hay violencia policial, ¿quiénes salen a buscar? Una vez más, las mamás, ¿no? El feminismo popular en el caso de la Argentina se multiplicó, sobre todo, si bien tiene raíces mucho antes, se multiplicó en el año 2000-2001, cuando creció ese grito de que se vayan todos, que una rebelión popular frente al sistema de opresión. Y entonces en esas organizaciones que se crearon, como el movimiento piquetero, para dar respuesta a las políticas neoliberales y a la pérdida del trabajo, a la precarización del trabajo y a la pérdida de todos los derechos, las mujeres, una vez más, en la primera línea, nos organizamos, articulamos nuestras fuerzas, y la pedagogía feminista es solo la forma de reflexionar teóricamente desde nuestras prácticas para transformar esas prácticas. Gracias, Claudia. Y justo preguntarte también sobre, tú eres una de las voces más reconocidas, digamos, más fuertes de Latinoamérica en contra del sistema capitalista, en contra del capitalismo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Y siento que ahora, con esta crisis que estamos viviendo, como bien dices, ¿no? Que no ha terminado, ¿cuál sería tu llamado en todo caso a las personas que, pues, que nos están escuchando? Eh, a ver, yo primero no sé si soy una voz muy reconocida, pero sí soy parte de las muchas voces que desde los feminismos populares, plurinacionales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, viene pensando y proponiendo y caminando para enfrentar a este sistema de múltiples opresiones, con la convicción de que, porque yo, a ver, pienso que para mucha gente pensar en revoluciones es como decir, esto es algo pasado de moda, ¿no? La revolución era algo de otros tiempos. Eh, y yo creo que lo peligroso, lo riesgoso es no pensar en revolucionar este sistema. Porque el capitalismo es un proyecto de muerte. ¿Qué nos puede dar miedo? O sea, quienes le da miedo la perspectiva de las revoluciones, por lo que puede conllevar de sacrificio, de dolores, es porque no está sufriendo y viviendo lo que está pasando cotidianamente en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Es porque es indiferente, porque trata de mirar hacia otro lado, porque nos estamos muriendo. Se están muriendo nuestros compañeros, nuestras hermanas. Hay muchas muertes por violencia en las casas, por violencia patriarcal, por violencia institucional. Entonces, el proyecto de vida, defender la vida, es revolucionarla. Y yo creo que este es el tema que tenemos que poner en discusión. Así como parece traído de los pelos en medio de la pandemia, hablemos de revoluciones, ¿no? Es decir, no le tengamos miedo a esto. Y no nos hagamos eco solo de los fracasos que puede haber habido en proyectos revolucionarios, porque a mí nadie me puede decir que el capitalismo está triunfando. O sea, el capitalismo se puede imponer a través de una violencia tremenda en todos los territorios y en todos los continentes, a través de guerras, de invasiones. Miren lo que están haciendo a las mujeres kurdas que se levantaron y generaron y están generando hermosos proyectos de vida, las bombardean, pero su forma de resolución no es ganando la conciencia del pueblo kurdo. El pueblo kurdo está apoyando esa revolución hoy, por ejemplo, en Rojava, que ayer cumplió años, ¿no? En distintos lugares del planeta, los pueblos se están rebelando porque no se soporta más esta forma de vida. Entonces, yo lo que creo es que, si tengo que decir algo, es una apelación a la sensibilidad, por un lado, para decir, ¿estamos dispuestos a convivir con esto y dejar este mundo hecho pedazos? ¿O vamos a revolucionarlo hasta donde podamos, con las fuerzas que tengamos? No en una perspectiva de sacrificio, sino en una perspectiva ligada al deseo, a la felicidad. Es decir, si aceptamos convivir en este sistema de muerte y de injusticias, vamos a ser gente triste, aburrida, eh, indiferente, que mira para el otro lado, que no quiere enterarse de lo que pasa, que tiene que hacer una vuelta para no pasar por un barrio donde los niños, niñas están muriendo todos los días. Si queremos vivir de verdad nuestra vida, que por ahora, a mi entender, es la que tenemos y la que estamos viviendo, tenemos que apostar con alegría a que la vamos a cambiar. Y ese cambio
creo que tiene que ver con revolucionarla, con terminar con las lógicas de violencia, con encontrar los modos de enfrentar la violencia patriarcal y colonial colectivamente, con la comunidad. Yo creo que la clave está en la comunidad, la clave está en el territorio. Y esto se vio muy fuerte en la pandemia en estos días, ¿no? Porque ahí no podías recurrir a otro o otra que no fuera tu vecino o vecina. Está bien, no podíamos movilizarnos. Recién ahora podemos ir de un lugar por ahí un poquito más de 10 cuadras. Entonces, si no se generaba comunidad donde estás viviendo para sobrevivir y para pensar formas de vivir mejor, no había respuesta. Y por otro lado, también pienso que hay posibilidades que se abren en transformar las lógicas políticos y culturales que tenemos. Por ejemplo, fue muy conmovedor a mi entender las donaciones que hicieron, por ejemplo, organizaciones campesinas a los comedores populares, ¿no? De alimentos sanos, de verdura o de, digamos, productos del campo orgánicos. Y diciendo, es que la comida orgánica no puede ser un privilegio de los sectores con dinero, tiene que ser parte de la forma en que se alimenta el pueblo. Y entonces recuperar esto de qué comemos, cómo vivimos, cómo defendemos cada una de nuestras maneras de existencia, cómo generamos la huerta en nuestras casas, en nuestro barrio, en la esquina de, no sé, cómo repensamos la vida cotidiana, pero sin la idea de que en la vida cotidiana vamos solamente a sobrevivir de manera defensiva, sino que desde esos lugares necesitamos revolucionar todo el sistema. Gracias, Clara. Un mensaje a las y los les jóvenes que puedas decirnos, que justamente tú decías, a lo mejor la revolución es como si estuviéramos hablando del siglo pasado, pero cómo sembrar esta semillita en quienes, en los jóvenes, ¿no? En las mujeres jóvenes, para empezar a revolucionar y a transformar la vida. Sí, yo creo que por un lado la semilla está sembrada, ¿no? Es decir, hay que regarla, hay que animar a que crezca, porque, por ejemplo, el año 2015, que fue el Ni Una Menos en la Argentina, y ahí lo relaciono con nuestra experiencia, el Ni Una Menos fue un grito donde las jóvenes tuvieron un gran protagonismo. No fueron las únicas, a veces yo discuto porque defiendo mis privilegios de vieja, digamos, porque dicen, no, fue la revolución de las niñas. Sí, fue la revolución de las niñas, pero también estábamos las compañeras que veníamos de muchos años de lucha feminista, y lo bueno es que estábamos juntas tratando de transformar esa lógica política de la impunidad en un grito que en ese momento fue el Ni Una Menos. La marea verde tiene un protagonismo fundamental de las jóvenes. Las chicas que decían en el colegio secundario incorporamos en nuestro uniforme el pañuelito verde, ¿no? Y a mí eso me encantaba porque yo comenté que empecé mi lucha personalmente en el colegio secundario y ahí veía una generación entera que salían de los colegios todas juntas a ir a las marchas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y así una cantidad de elementos que en el caso de los feminismos aportaron también las jóvenes, como es el yo te creo, como es así distintas formas de gritar y de enlazar las luchas. Para mí, por ejemplo, el caso o la experiencia feminista en estos años, que fue tan y sigue siendo tan masiva a la hora de responder al sistema patriarcal, es la síntesis de ese Ni Una Menos con el nunca más que gritó nuestro pueblo frente a las dictaduras, ¿no? Cuando Macri, y toco madera porque es el que da mala suerte nombrarlo, cuando quiso liberar a los genocidas a través de un cambio del 2x1, salieron miles y miles en todo el país a decir otra vez nunca más, y se logró frenar esa medida. Y el nunca más, ¿por qué? Porque es nunca más impunidad para los violentos. Ahora, si pensamos en las lógicas históricas de la violencia primera, más dura, más fuerte, ha sido la violencia contra los pueblos originarios en estas tierras. Ha sido la violencia contra los pueblos traídos como esclavos desde el África. Y esa violencia todavía está en la impunidad. Entonces, para nosotros, cuando decíamos el nunca más, tiene una clave estratégica para comprender que es decir, contra todas las violencias.
Y si lo entendemos así, podemos pensar que el ni una menos es también una clave de decir, tampoco queremos la violencia femicida. Si no queremos a los genocidas, tampoco queremos a los femicidas. Entonces, la lógica y la clave de lucha contra la impunidad pasa a ser fundamental. Y esas dos claves las pudimos unir a partir de la lucha de la generación de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, con las que hoy son sus nietas y bisnietas, que estaban todas en la calle, todas, unas y otras. Entonces yo digo, en respuesta a lo que vos me preguntás, sí, está esa semillita, porque está la experiencia de lucha de nuestras ancestras, porque están las rebeldías de nuestras ancestras, nos enseñaron a luchar, y están también las de las madres y abuelas de las niñas y de las adolescentes que hoy están en las calles o que están cuestionándolo todo en las escuelas, todo, o sea, es lo más difícil hoy ser profesora de esos grupos de jóvenes que cuestionan incluso las frases revolucionarias que pudieran pronunciar sus profes, y creo que, bueno, que eso viva, que esa semilla esté, y que nosotras, nuestra responsabilidad, creo, ya generacionalmente lo digo, quienes venimos de más años, es transmitir nuestra convicción en esa necesidad de cambios y construir desde la pedagogía de la esperanza, porque no hay pueblo que luche si no tiene esperanza. Gracias, Claudia. Y justo ya mencionabas el proceso del Ni Una Menos. Eh, Creo que han sido como grandes lecciones también que no se quedan solamente en Argentina, sino que tienen impactos, por ejemplo, acá en México, ¿no? Y que creo que mutuamente hacemos intercambio de saberes, como tú bien dices, pero sí es importante como también reconocer pues el impacto positivo que tuvo todo este movimiento de mujeres, ¿no? En Argentina que ha tenido desde hace muchos años, pero particularmente 2015 con el Ni Una Menos, con la Marea Verde. ¿Pudieras compartirnos, tú que estuviste ahí en los encuentros nacionales de mujeres, en las mesas de mujeres de feministas latinoamericanas en rebeldía, cómo ha sido este proceso, cómo lo has vivido? Porque finalmente es algo que creo que llena mucho el alma, como tú dices, el vivir, el ser partícipe de todos estos encuentros, algunas experiencias, anécdotas que has vivido en estos procesos. Sí, primero decir que efectivamente yo comparto esto que decís del diálogo y de saberes, del intercambio de experiencias. A mí me emocionó mucho, por ejemplo, cuando los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa llegaron a la Argentina y se encontraron con las madres de Plaza de Mayo, o sea, madres y padres, en este caso, de jóvenes de Ayotzinapa, pudieron dialogar con las madres de Plaza de Mayo y con otras compañías que estábamos ahí acompañando esas caravanas, porque decíamos, es una misma historia la del continente, y tenemos dolores muy parecidos, tenemos experiencias muy parecidas, también experiencias de resistencia. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Chiapas apenitas después del levantamiento zapatista, después de esas jornadas donde se gritó por primera vez todos somos Marcos, me acuerdo ahí, porque habían dicho que lo habían capturado. Yo venía saliendo de Guadalupe Tepeyac, donde pude hablar con la comunidad. Y yo, por ejemplo, la experiencia latinoamericana, el grito de los zapatistas y las zapatistas, cuando se estaba abriendo paso los tratados de libre comercio, el primer tratado de libre comercio en el continente, bueno, fue un soplo de vida, ¿no? Un soplo de esperanza en ese momento, y esta idea de que la historia no se clausura, estábamos todavía enfrentándonos a los discursos del fin de la historia en ese momento. Y entonces creo que es en ese diálogo en el que vamos construyendo todos estos lazos y estas relaciones y esos aprendizajes mutuos, porque a veces nosotras o nosotros caemos y sale un grito desde un lugar inesperado. Me acuerdo que antes del levantamiento de Chiapas, Castañeda había publicado en México La Utopía Desarmada, con lo cual pretendía que se clausurara toda la historia de las revoluciones
y bueno, y después escribió Sorpresas te da la vida, ¿no? Porque el levantamiento zapatista a muchos intelectuales los tomó por sorpresa. Y lo que digo todo esto lo nombro porque para nosotros también es un aprendizaje. ¿Cuánto se va cocinando en silencio en los pueblos que nosotros muchas veces no lo vemos? Yo me acuerdo que cuando viajé a Chiapas y hablé con uno de los compañeros ahí, y él era en plena época menemista en Argentina, donde estábamos muy complicadas, muy mal. Y yo le pregunté, ¿y cómo van a hacer si les avanza el ejército sobre las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y me decía, bueno, es que esperamos la solidaridad internacional, en ese caso me contestaba. Y yo pensando en Argentina, digo, bueno, espero que tengan algunos lugares donde estén mejor que nosotros, porque no les podemos prometer mucho. Y entonces él me da una devolución, me dice, pero vos viste cómo es, usted, ¿no? No hablen de vos, ¿has visto cómo es el pueblo argentino? ¿No? ¿Cómo es el pueblo argentino? Y me dice, es que está mucho tiempo en silencio y después explota y rompe todo, ¿no? Y yo no tenía esa versión, aunque había vivido experiencias como el Santiagazo, que fue un levantamiento muy importante contra las políticas neoliberales en Santiago del Estero. Pero el 19 y 20 de diciembre, cuando fue el levantamiento, que llamamos el Argentinazo, y corriendo bajo los gases lacrimógenos y bajo las balas policiales, hubo más de 40 asesinados en esos días, pero fue una explosión de libertad y de nunca más estas políticas neoliberales. Y yo me acordaba de las palabras del compañero, ¿no? ¿Viste? Porque ahí se quemaron todos los símbolos del poder esos días. Y dice, este es el pueblo argentino que el compañero lo estaba mirando desde la selva lacandona, y que nosotras no lo podíamos reconocer en esa experiencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay esta ida y vuelta en los procesos de lucha, donde a veces parece que está todo muy dormido, como en la pandemia, que se creen que estamos todos en pausa, y lo que se está es incubando experiencias que a través después de los procesos políticos, organizativos y pedagógicos necesitamos recuperar y proyectar. Eso es para mí la experiencia del Ni Una Menos, porque antes de eso hubo un montón de encuentros de mujeres, encuentros nacionales de mujeres desde el comienzo de los años que termina la dictadura, encuentros autoconvocados que tomábamos ciudades de manera rotativa, que es con más miles de mujeres debatiendo todos los temas que nos interesaban, de manera autónoma, de manera organizativa propia, y donde fue creciendo nuestra conciencia. Es decir, no es que el 2015, el Ni Una Menos, fue así como un estallido de la nada, ¿no? Hubo todos los años un encuentro nacional de mujeres. En esos encuentros nacionales de mujeres empezaron a participar, por ejemplo, las compañías travestis. Nunca me olvido de Luana Berkis, con quien, además de ser amiga, compartimos un montón de encuentros. Entonces, que ahora haya cambiado el nombre del encuentro y se reconozca como plurinacional, que se reconozca como de mujeres, lesbianas, travestis, trans, es fruto de acumulación de luchas y de ejercicio de experiencias colectivas, y no de alguna elucubración de alguna de nosotras. Realmente es parte de los procesos de construcción de poder feminista y poder popular. Y creo que si algo da la experiencia argentina a otras mujeres y a otros colectivos de disidencias sexuales en el continente, es esa convicción de que más temprano o más tarde la conciencia feminista genera capacidad de interpelación, no solo de una situación individual, sino de la transformación revolucionaria. A mí me emocionó cuando surgió en Chile, por ejemplo, que en ese momento ya estaba como un poco más parecía detenido en Argentina, o que ya estábamos como acostumbradas, que salíamos miles a las calles y no parecía, no sé, le veíamos un techo, y de pronto la revuelta en Chile vuelve a poner todo en discusión y profundiza incluso muchos de los planteos que nosotras veníamos haciendo. Entonces, eso, me parece que si hay algo que aportamos desde ese caminar donde luchas de muchos años, diálogos de muchos años, en momentos dan un salto y pasan a ser no solo la conciencia de una parte de la sociedad, sino de amplios sectores de la sociedad, y es parte de las revoluciones que ya se están haciendo, ¿no? Sí, y justo tú has tenido pues la oportunidad, ¿no? De caminar de la mano de muchas
mujeres, de mujeres diversas, mujeres negras, indígenas, trabajadoras. Una de ellas fue Berta Cáceres, que fue compañera de nosotras también, que sigue siendo una gran compañía en esta lucha de la defensa de los derechos humanos, compañera de Honduras. ¿Pudieras compartirnos un poco de esos momentos vividos, ¿no? De la cercanía que ustedes tuvieron y del legado finalmente que ella ha dejado en nuestro movimiento? Sí, bueno, a mí me produce mucha emoción recordar a Berta, fue una gran amiga personal y compartimos distintos momentos. La conocí antes del golpe de Estado en Honduras, la conocí en un taller sobre paradigmas emancipatorios en Cuba y ahí compartimos muchos buenos momentos, pero en realidad cuando más nos conocimos fue a partir del golpe, ¿no? Se da el golpe de Estado y por un lado Berta jugó un papel, a mi entender, muy importante en denunciar que eso era un golpe desde antes mismo del golpe. Es decir, el COPIN, que es la organización que ella dirigía, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había ido unos días antes del golpe a hablar con Mel Zelaya, que era presidente entonces, para decirle que se venía un golpe de Estado y que había que organizar la resistencia popular. Y no fue suficientemente escuchada, y después, en el medio del golpe, de nuevo estuvo haciendo esa denuncia. Yo publiqué un libro que son los diálogos que tuve con Berta, que está ahí documentado, todas las declaraciones del COPIN desde el primer día del golpe, llamando a la resistencia al golpe de Estado. Y pongo esto muy fuerte porque mucha gente, incluso grandes politólogos de las izquierdas, negaban que era un golpe de Estado. No lo podían ver porque tenían una teoría que ya no estaba de moda los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Que ya no era la forma de dominación del imperialismo a través de los golpes de Estado. Y las compañías feministas en resistencia, no solo Berta, sino las distintas colectivas hondureñas de feministas en resistencia, muy fuertemente plantearon que ese era un golpe de Estado desde el primer día. Tengo así las imágenes, salieron en videos de varias compañías denunciándolo en las calles, a los gritos en las calles. La resistencia al golpe de Estado en Honduras fue gigantesca. Fue una de las resistencias más impactantes porque duró días y meses, todos los días en las calles, en las movilizaciones. Berta estuvo ahí al frente muy decididamente, pensando que además ella no era de la capital, sino que era de La Esperanza, el lugar donde se desarrolla el COPIN. Sin embargo, iban en movilización hasta la capital también. Y en medio de eso no perdía de vista, a mi entender, ninguna de las dimensiones de la lucha política. Yo siempre cuento una, por ejemplo, que a mí me impactó, que es una de las llamadas que le hacíamos desde la radio, para ver cómo estaba la situación, y ella dice, acá estamos, Claudia, estamos frente a la Embajada de Chile, en medio de la represión, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué están? Bueno, es que habían asesinado a un compañero en Mapuche, un hermano mapuche en Chile. Y entonces, en medio del golpe de Estado, el COPIN se va a la embajada a reclamar por el hermano mapuche asesinado y por la represión a los hermanas mapuche. Es decir, estaban en medio del golpe de Estado, pero no dejaban de ejercer esa solidaridad con los distintos pueblos que estaban en lucha. Y si se lee ahí muchas de sus declaraciones, era que no era solo una defensa del pueblo hondureño cuando se luchaba contra el golpe, sino que ese era el primero de una serie de golpes que iba a haber en el continente si no lográbamos pararlo, ¿no? Y esas, digamos, análisis que hacía mostraba la claridad que tenía Berta. A mí me impresionó siempre su claridad política para analizar las situaciones y para que una mujer indígena del pueblo lenca pudiera con mucha fuerza hacer un debate antipatriarcal al interior del COPIN, por ejemplo, de su organización, donde pelearon para que haya paridad de mujeres en la coordinación, en la conducción del COPIN, pero también hicieron iniciativas muy importantes como la Corte Popular de Mujeres, donde las situaciones de violencias al interior del COPIN o en las comunidades lencas donde trabajaba el COPIN se llevaba a esa Corte Popular de Mujeres para ser denunciada. Y todo el funcionamiento del Tribunal de Mujeres se transmitía en directo por las radios del COPIN a las comunidades. Entonces no había una sanción punitiva, más que la comunidad se enteraba cuáles eran las violencias que se ejercían. O también el proyecto de la Casa de Sanación de las Mujeres, que fue otro de los proyectos que hasta el día de hoy
tiene el COPIN, y lucha por la defensa de los bienes comunes, que por ahí es lo que es más conocida. Muchas veces hablan de Berta como una ambientalista. Sí, Berta fue una defensora de la tierra, de los territorios, como una de las dimensiones de la lucha por la vida, y para mí el homenaje más grande a Berta lo hace la comunidad de Río Blanco, una comunidad lenca, porque sabemos que ella fue asesinada por decisión de la empresa DESA, una empresa que quería instalar ahí sobre el río Hualcarque una represa. El pueblo de Río Blanco se opuso a que se instale esa represa y fue asesinado primero su líder, Tomás García, y después fue asesinada Berta por esta misma causa. Y muchos pensaban y muchas pensaban que cuando asesinaban a Berta se acababa la lucha en defensa del río Hualcarque. Entonces, a veces, para mí, aún con todo el dolor que me genera no tener a Berta cerca cotidianamente, decir, bueno, pero el río está libre. O sea, la comunidad pudo continuar esa lucha, y el COPIN, que pensaban desarticularlo, sigue existiendo, y hoy está ahí creciendo y fortaleciéndose en las luchas contra el extractivismo, y es una de las voces fuertes que podemos escuchar. Así que personalmente para mí Berta es esa lección, ¿no? Muchas veces yo hablaba con ella y pues sabía que estaba muy amenazada, podía ir presa, de hecho fue presa, y después, bueno, estaba amenazada de muerte, y le decía, Berta, venite un tiempo a Argentina, ¿no? Le trataba digo, no te estoy diciendo que te vayas del todo, porque sabía que ahí no podía ni empezar a hablar si le decía eso, pero desmarcate un rato, y bueno, en Argentina vivían dos de sus hijos, que vivieron conmigo también, y le decía, venite un tiempito, un mes, a visitar a tus hijos, hijas, y tomar aire, y ella, eh, bueno, no lo aceptaba en general, pero entonces yo decía, pero Berta, ¿qué va a pasar si te matan? O sea, lo hablábamos en concreto, es decir, tenés que cuidarte. Y ella ahí también me dio una gran lección, me dice, Claudia, sigue el pueblo va a seguir la lucha. Es decir, ninguna de nosotras es imprescindible, ¿no? Y con toda esa, no es que fuera ingenua, pero ella sabía que la semilla que se sembró de resistencia en el pueblo lenca estaba creciendo. Y por eso digo, cuando siento que el río sigue libre, que no pudieron instalar la represa, que las que eran niñas cuando asesinaron a Berta, las vi hace poquito cuando presentamos el libro, y son lideresas muy jóvenes de sus comunidades, y digo, bueno, pucha, y también tenía razón Berta en esto, ¿no? Es decir, el pueblo sigue, y las mujeres del pueblo seguimos, y entonces, como me dijo una compañera ahí en Honduras cuando fuimos a presentar el libro, y cómo no vamos a seguir si ahora en el río está Berta también. Ay, qué fuerte lo que dices, ¿no? Qué emotivo. Gracias por compartirlo, porque sí, efectivamente, pues el poder, ¿no? El poder de Berta sigue entre nosotras, ¿no? Es como eso, ¿no? Pues el río, la luz, la compañera que estuvo, ¿no? Con nosotras, que estuvo acá en México, que estuvo como veces en Argentina, y que pues justamente esta iniciativa surge para visibilizar, agradecer, reivindicar y sobre todo visibilizar el aporte de muchas mujeres en diversas partes del mundo en defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el que nos compartas también como esta experiencia es muy potente, y quiero justamente preguntarte en tu trayectoria, reconociendo que somos también el efecto de muchas otras mujeres, ¿no? De la lucha de nuestras ancestras, de mujeres que nos anteceden y de otras que vienen caminando con nosotras, atrás de nosotras. ¿Cuáles han sido las mujeres que te han inspirado pues en este caminar de la defensa de los derechos humanos, pero también a lo largo de tu vida, Claudia? Bueno, tenemos 5 horas, ¿no? Para hablar ahora. Fueron miles, pero quiero por ahí nombrar algunas. Mi abuela, empezar así por lo más directo, mi abuela materna
fue una mujer que sin tener todas estas definiciones tal vez, o no sé si las compartía todas, acompañó un montón y ella tuvo una hemiplegia y con la mitad de su cuerpo siguió sosteniendo su autonomía como mujer, viviendo sola y eh, acompañándonos a cada una de las hijas, nietas que participamos de su vida, ¿no? Fue un gran ejemplo de fuerza de mujer, como lo fue también mi mamá. Y ya pensando en otras mujeres, tiene mucho que ver también con las maternidades colectivas. Las madres de Plaza de Mayo, para nosotras son una inspiración cotidiana. Y como muchas veces decíamos, con compañeros y compañeras más jóvenes, quienes éramos de la generación de sus hijos e hijas, y entonces vivíamos, por un lado, la ausencia de los compañeros y compañeras, que muchas de ellas también son ejemplo para nosotros en nuestro caminar, pero el saber que había unas señoras que todos los jueves estaban en la Plaza de Mayo, eh, era así como algo fundamental para sostener nuestras resistencias, porque a nosotros nos podía pasar algo y sabíamos que quienes iban a dar la cara, quienes estaban todos los jueves, y siguen estando hasta el día de hoy, algunas de ellas los jueves a la tarde en la Plaza de Mayo, bueno, era un ejemplo que nos sirvió y nos sirve cotidianamente, ¿no? Y por ejemplo, les contaba antes, ese diálogo con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, eso lo vinieron haciendo esas madres y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, o la experiencia de las abuelas buscando a sus nietos apropiados y apropiadas por la dictadura, más de 500 bebés que fueron apropiados, y todavía hoy se sigue descubriendo que tal persona, que ya ahora es una persona grande, puede tener 40 años, había sido apropiado o apropiada, y recuperar la identidad en general, porque es doloroso, pero también es una experiencia para muchos y muchas muy emancipadora. Y en ese sentido, yo creo que para las feministas eh, ha sido fundamental esa referencia de las madres, como también ha sido muy importante la referencia de muchas mujeres luchadoras, de las primeras mujeres que levantaron las luchas en los inquilinatos, por las viviendas, las luchas de las trabajadoras, con principios del siglo XX, mujeres anarquistas en algunos casos que se paraban solas en una esquina a tratar de hacer conciencia, y yendo y viniendo más cerca de este tiempo, las mujeres piqueteras, que son las que dan origen a feministas de la Via Yala. Yo conté la mitad de esa historia, pero cuando surgen los movimientos piqueteros como respuesta a la precarización del trabajo, y cortan las rutas, en el marco de la corte de las rutas se daba la Asamblea de Mujeres, y esas eran las mujeres que estaban en la primera línea organizando, desde el comedor hasta la olla popular. Entonces esas mujeres piqueteras, no, con las que seguimos caminando todavía hoy como parte de Feministas de la Via Yala, son muy impactantes. Ramona, creo que en su momento nos dio una gran fuerza y lucidez, y pensar la ley revolucionaria de mujeres nos llevó a cuestionar muchas de nuestras creencias desde los feminismos sobre qué era lo que había que plantear al Estado y qué es lo que debíamos construir al interior de nuestras comunidades como lucha antipatriarcal. Y bueno, haber compartido con compañeras como Gladys Marina en Chile, que también ha sido fundamental como amiga y como luchadora por el socialismo en ese Chile, primero clandestino en la lucha contra la dictadura y después en la búsqueda de un camino que no sea de integración dentro del sistema de dominación. No sé, podría nombrar así, por eso decía muchas y muchas, pero ellas y Berta y mujeres que están tan cerca nuestra como Lolita Chávez en Guatemala, como Miriam Miranda también en Honduras, líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras, como las Mujeres Sin Tierra haciendo campamentos y en Brasil y luchando en defensa de la dignidad de la lucha campesina. Acá yo no quisiera dejar de plantear, porque recordamos a Berta, pero hay muchas otras Bertas que hoy están dando batallas en el continente, y como decías en la presentación de este ciclo, están siendo muy amenazadas.
y nosotras no quisiéramos esperar a que sigan avanzando sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Quisiera que podamos hacer una discusión fuerte entre las feministas para exigir que, que dejen de amenazar a las defensoras de los territorios, bueno, en Guatemala, en Honduras, en México, en cada uno de nuestros lugares, ¿no? Nos parece que, además de todo lo que pueden darnos ellas, están en la primera línea de la defensa contra las políticas extractivistas, contra las políticas coloniales, contra las políticas racistas, así que mucho para caminar y para aprender de ellas, pero para eso necesitamos que vivan, y ellas, hoy las hermanas mapuche en la Patagonia, de los dos lados de la cordillera, están dando batallas impresionantes contra el modelo extractivista y también cuidando sus territorios y su cultura. Así que, no sé, podría seguir hablando un montón, pero sí quiero decir que tenemos la obligación de cuidar a todas esas compañeras, y cuidarlas no es decirle escondete, cuidarlas es decir, si tocan a cualquiera de ellas, vamos a estar todas en la calle, y vamos a estar todas multiplicando su lucha, y no están solas ninguna de las compañeras en ningún rincón, ni de la Via Yala, ni en Kurdistán, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Creo que tocas un punto fundamental, importante, que había sido importante, pero que ahora en medio de esta pandemia nos reta a nuevas reflexiones, ¿no? Nuevas formas de cuidarnos, de cuidar a quienes nos defienden, ¿no? A las defensoras de los derechos humanos, y creo que es un diálogo pendiente, digamos, del diálogo que tenemos como feministas que realizar ahora frente a este nuevo contexto, ¿no? Y que platicaba con una compañera el viernes y ella me decía, es que a muchas no les ha caído el 20 de que ya no estamos en el mismo contexto, ¿no? Y otra compañera me decía ayer, estamos realmente sobreviviendo, ¿no? O sea, realmente cada día es un nuevo día, que son 24 horas que ahora pues tienen otro valor, ¿no? Otra dimensión, y que tenemos que estar luchando por la vida todos los días, cada una de nosotras, cada una de nuestras familias, ¿no? Entonces creo que es un diálogo que nos debemos y que hay que impulsar. Seguramente va a ser es necesario, simplemente es necesario que lo realicemos. Y bueno, me da gusto que estés como poniendo ahí el punto, porque eres una mujer clave, digamos, en esta reflexión para nosotras. Y bueno, finalmente decirte, Claudia, antes de cerrar, para ti, ¿qué significa ser una mujer transgresora? Justo con esta idea de, pues, tu amplia experiencia, ¿no? El conocer a diversas compañeras, el haber tejido y seguir tejiendo con diversos contextos. Para ti, ¿qué significa o qué es una mujer transgresora? Yo pienso que sobre todo es no acomodarnos. Ser transgresoras es no aceptar lo que nos dicen. El sentido común es conservador. ¿Y cómo hacer para seguir siendo rebelde cuando por ahí es más cómodo decir, bueno, yo esto no tengo necesidad de mirarlo, ¿no? Pero es lo que decía al comienzo, es vivir siempre la incomodidad de estar en un lugar de subalternidad. Es decir, nosotros tenemos derecho a ser felices, no solo a sobrevivir. Ahí vos decías, estamos sobreviviendo. No queremos, no luchamos solo para sobrevivir cada día. Es decir, eso lo tenemos que hacer para poder luchar también eh, por la felicidad, para reconocer nuestros deseos y poder vivirlos, para valorar nuestros sueños y no resignarnos a que no se van a cumplir. Ni siquiera decir, como dice mucho, bueno, ya lo verán las futuras generaciones. No, yo quiero seguir viendo mis sueños, que no son míos personales, que son colectivos, y los vemos cuando logramos salir a las calles y encontrarnos. Y si no salimos a las calles, buscaremos los modos de hacerlo, porque nos vamos a cuidar. Pero cuidarnos no es aislarnos. Es decir,
también ese mensaje fuerte, no podemos aceptar las lógicas del aislamiento sin beneficio inventario. Por ejemplo, a mí me emocionaron mucho unas compañeras de una localidad, Capilla del Monte, en Córdoba, en la Argentina, que en medio de la pandemia desapareció una compañera y fueron las primeras que salieron a la calle. ¿Pero cómo hicieron? Se fueron a las filas de los bancos y de los supermercados, que igual eso sigue existiendo, ¿no? Es decir, el aislamiento no impide que haya que ir a hacer compras y que haya que ir a sacar dinero. Y dentro de esas filas empezaron a gritar llamando a Gisela, que es la compañera desaparecida. Y la llamaban, lo gritaban, y la gente miraba y no entendía qué pasaba, y levantaron entonces los carteles para decir, te estamos buscando, Gisela. Y lamentablemente Gisela después apareció asesinada, pero no era lo mismo si no hubiéramos salido a dar ese grito por Gisela o por otras compañeras. Es decir, no resignarnos. Y cuidarnos hoy es cuidar la comunidad, cuidar nuestras redes, cuidar nuestros proyectos colectivos, e insisto, el sueño y el deseo, poder realizarlo, ¿no? Cuando terminó la dictadura y nosotros hacíamos talleres de educación popular con niños y niñas, nos dolía mucho que muchos chicos y chicas, cuando les decíamos, dibujá lo que soñás, no querían dibujar nada, porque tenían miedo de soñar, porque los sueños en nuestro continente fueron castigados duramente, y no solo los niños y niñas tenían miedo de soñar, todos y todas. Entonces, yo invito a que nos atrevamos a soñar y a pensar que esos sueños tienen posibilidad de realizarse en comunidad, en colectivo, caminando juntas, y a volver a recuperar los abrazos, a poder recuperar la fuerza de una lucha que tiene una memoria ancestral, pero que la seguimos escribiendo, no paramos de escribir la historia. Muchas gracias, Claudia. Pues ha sido un gusto conversar contigo. Ha sido un gusto saber que estás bien a pesar de lo que estamos viviendo y que nos sigues emanando esa luz que a veces es difícil reconocer que somos luz para otras personas, pero quiero que lo sepas y que aquí en México te queremos, hay un cariño especial por ti, sabemos que en Argentina también tenemos compañeras, como tú lo dices, ¿no? Es simplemente sabernos acompañadas a pesar de la distancia es algo que nos ayuda a seguir soñando y a seguir trabajando como lo hacemos, ¿no? Cambiando este mundo y siguiendo afirmando que otro mundo es posible y que no solamente es aquí en México esa idea, sino que se propaga en diversas partes de Latinoamérica. Pues te mando un fuerte abrazo, muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Vamos a estar al rato difundiendo también el video para quienes no pudieron verlo y muchas gracias, Claudia, de nuevo un fuerte abrazo. Hasta Muchas Argentina. gracias por todo lo compartido, un abrazo para todas, para todos.